desde esta comunidad parroquial de San Pablo Apóstol, ubicada en el centro oriente de nuestra ciudad de Cali. Desde estos sectores a los que atiende esta comunidad parroquial en su evangelización: La Floresta, Primitivo Crespo, Saavedra Galindo, Simón Bolívar, Uribe. Desde aquí, y en el marco de la novena patronal de San Pedro y San Pablo, esta parroquia dedicada específicamente al apóstol San Pablo, les enviamos a todos nuestro saludo y nuestro abrazo. Y queremos también hoy, como Arquidiócesis de Cali, en la persona del arzobispo, saludar de una manera muy afectuosa a la comunidad parroquial, aquí representada por este grupo de fieles, al párroco, el padre Edgar Octavio Ríos, al vicario parroquial, el padre Fred Martínez, al diácono Juan Carlos Pérez, a las comunidades de nueva evangelización y grupos de servidores en la parroquia, y a todos ustedes y sus familias. Les damos hoy nuestro saludo, nuestro abrazo y la felicitación también por su fiesta patronal y los 59 años que cumple la parroquia desde su fundación. Démonos también nosotros ese aplauso. Y en esta Eucaristía recojo las intenciones de la entera comunidad que habita en estos territorios. La palabra que acaba de ser proclamada puso hacia el final del Evangelio en los labios de Jesús las tres palabras que recogen todo lo que Dios quiso hacer al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Reino de Dios. Vete a anunciar el reino de Dios, le dice Jesús a uno que quiere seguirlo. Ser apto para el reino de Dios, le dice a otro que quiere volver hacia atrás antes de decidirse a seguir a Jesús. Reino de Dios significa entonces, en la palabra que hemos escuchado, que Dios nos libera de estos reinos de la tierra, construidos por el ser humano, y que muchas veces son reinos del egoísmo, de la idolatría, del poder humano mal ejercido, de abuso contra la dignidad de las personas, de los pueblos, de violación de los derechos y de la justicia. ¿Qué esperanza le queda a muchas personas en la vida cuando pasan los años, los días y las noches y no tienen satisfacción de sus derechos o no tienen los espacios para cumplir sus deberes?
cuando se sienten excluidos de los bienes comunes, de los bienes a los que tenemos derecho todos. ¿Qué le queda a una persona cuando siente el poder de la violencia, como lo sienten tantas víctimas en esta patria nuestra y en estas ciudades desbordadas por la violencia, como ocurre en estos días con Cali, en algunos de nuestros barrios y nuestras calles, desbordados por la violencia? No nos queda más sino volver a lo más profundo de nosotros mismos y encontrar que aquí la persona de Jesucristo ha instaurado una ciudadanía nueva. Nos ha hecho ciudadanos del reino de Dios. Ha inaugurado una soberanía que es la de Dios. Y ver a Jesús es ver esta soberanía de Dios en el amor, en el perdón, pero sobre todo en la misericordia, en la compasión, en la solidaridad, en el compartir con los demás, en la unidad que debe residir en el corazón de cada persona. Reino de Dios significa, por lo tanto, en Jesús, libertad. Ya lo escuchamos en la segunda lectura de Pablo a los Gálatas. Para ser libres nos libertó Jesús. Dios nos ha liberado del poder de la muerte, de la esclavitud del mal y de los ídolos en la cruz de Cristo y en su resurrección, para que seamos libres. Y esa es la característica del reino de Dios, que el ser humano conquista su libertad, aunque se la nieguen la sociedad en la que vive, aunque los poderes injustos le aplasten su dignidad. El ser humano conquista con Jesús la libertad. ¿Y cuál es esa libertad que nos da el reino? El reino de Dios. De eso nos trata la palabra. Es una libertad, dice Pablo, no para el egoísmo, no para que nos hagamos daño unos a otros. No es una libertad que permite que sigamos siendo amos y esclavos. Unos con el poder, con la violencia, son amos. En este territorio mando yo y digo quién vive y quién muere, quién se queda y quién se va. No para que seamos amos y esclavos. Hoy hay amos con un arma y esclavos de la amenaza, de la extorsión, de la vacuna, del gota a gota, esclavos del odio de muchas personas o entre grupos que llenan de balaceras nuestras calles y ciudades. Pues bien, la libertad que da Jesús no es para que recaigamos en esquemas de amos y esclavos, es para que nos volvamos capaces de amar. Es que para amar hay que estar libre. Por eso no es bien dicho cuando se dice que hay dos personas que viven en unión libre o en amor libre. No tiene sentido. Es que para amar hay que ser libre, en el buen sentido de la palabra, pero sobre todo para servir. Porque lo que quiere Jesús y la libertad que nos da el reino de Dios es que cada uno se vuelva un servidor, no un amo, no un esclavo. Y Pablo se atreve a decir que lleguemos a ser esclavos por amor al prójimo. Claro, una madre de familia se vuelve esclava de su marido y de sus hijos, pero es una esclavitud de amor.
Lo mismo un padre de familia, un buen padre de familia, o un cristiano, hombre o mujer generosos que se sacrifican por los demás, se vuelven esclavos del bien de los más necesitados. Es que la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que necesita mi prójimo. Descubrir la necesidad del prójimo y asumirla. Por eso, en la palabra hoy se nos invita a superar toda violencia. Diríamos que es un evangelio que nos cae como anillo al dedo en nuestra patria colombiana, porque nos dice: ustedes quieren superar la violencia y volverse servidores e incluso mensajeros del reino de Dios, mensajeros de Jesús, mensajeros de esta libertad nueva. Y nos da 3 características. En primer lugar, es necesario vencer la tendencia que tenemos todos a buscar nuestra propia comodidad. Y hay 2 imágenes muy bonitas: el nido de los pájaros y las madrigueras de las fieras o de los animales. Normalmente un animal cuida su territorio, defiende su nido y su cueva, y por eso a veces esa búsqueda de la propia comodidad se traduce en actitudes violentas. Quien no quiere incomodarse prefiere muchas veces volverse agresivo con los otros. Hay que superar esa tendencia a una comodidad agresiva, a una opulencia ofensiva, a un derroche ofensivo. Y Jesús dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, aunque las aves tienen nidos y las fieras madrigueras. Superar esa tendencia que nos lleva a buscar la comodidad, pero también nos dice la palabra: es necesario superar la tendencia a defender la propiedad. San Francisco de Asís dice que donde hay tendencia a la propiedad, una tendencia excesiva a decir esto es lo mío, hay violencia. La propiedad engendra esa violencia, y por eso la palabra de Jesús propone un sentido distinto de la propiedad. El Salmo 15 que estuvimos repitiendo dice: Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Eres el lote de mi heredad, mi copa. Todo lo que el ser humano tiene no es propiedad, sino pertenencia. Pertenezco a Dios, eso es lo que tengo yo. No propiedad, sino pertenencia a Dios, y pertenezco a mi familia, a mi comunidad, a mi prójimo. Hay que superar ese sentido de propiedad que acumula propiedad, que despoja a otros para acumular propiedad. El terror ha sido el arma de despojo en este país de millones, casi 8 millones de desplazados forzosos a las ciudades, a quienes les arrebatan con el terror sus tierras. Las víctimas claman. Y Jesús dice todavía una palabra más: superar la búsqueda de la comodidad, superar la tendencia a la excesiva propiedad, y superar sobre todo la hostilidad que encontramos. Vean los discípulos de Jesús cómo encontraron hostilidad. Buscaban hospitalidad para Jesús y encontraron la hostilidad entre los samaritanos y judíos. ¿Cómo enfrentaron la hostilidad? Con más violencia. Señor, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y acabe con ellos? Así enfrentamos los colombianos la hostilidad muchas veces. Alguien me es hostil, ¿cómo acabo con él? Violentamente, o difamándolo, o calumniándolo. ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo acabamos con el que nos es hostil?
Pues Jesús nos invita a superar también esa hostilidad con la hospitalidad, con la eliminación no del otro, sino de la venganza. Hay que eliminar la venganza, eliminarla en el corazón. Y eso es lo que Jesús reprende en sus discípulos. Hermanos, hermanas, necesitamos superar la violencia y volvernos servidores que manifestamos esta libertad del reino de Dios que nos da Jesús. Con este sentido, celebremos la Eucaristía, honremos el testimonio de los apóstoles, especialmente de San Pablo, quien pasó de ser un hombre que ejercía violencia. Él mismo dice: yo era un violento, a volverse un hombre que anunciaba esta libertad de Jesús, la que nos trae en la carta que él escribe a los fieles Gálatas. Para ser libres nos liberó Jesús. Vivamos esta libertad y a ello nos ayude también la intercesión permanente y el ejemplo de Santa María Virgen. Que así sea.